Pareciera que muy a pesar de lo que dicen grandes economistas, como es el caso del doctor Macario Schettino, con respecto a que el mundo se ha estabilizado en los índices de pobreza y que económicamente enfrentamos una buena temporada a nivel mundial, enfrentamos la peor de las épocas en la sociedad contemporánea. Me refiero a que estamos en una época de caos y de transición en el sentido político, económico, migratorio, ecológico y, por supuesto, vivimos una crisis, una gran crisis de valores y de principios. Por ejemplo, tenemos el divorcio de Inglaterra con respecto a la Comunidad Europea. El Brexit será de consecuencias incalculables en todos los niveles. Tenemos la hostilidad mercantil de parte de los Estados Unidos con respecto a China y a muchos otros países. Su hostilidad migratoria ha marcado a nuestra sociedad. Es la primera vez en nuestra historia que vemos estas caravanas de cientos de personas provenientes de Centroamérica tocando la puerta de México y de los Estados Unidos. ¿Cuándo habíamos visto niños pequeños solos, tratando de cruzar fronteras para tocar la puerta en la Unión Americana? La historia de las diásporas y de los éxodos actualmente ha sido peor que nunca. Me refiero al caso de los sirios que han sido acogidos en tantos países. Vivimos el interminable conflicto entre Israel y Palestina, la caída de Venezuela, y qué decir de nuestro queridísimo México, que enfrenta un caos en todos los niveles. Desde hace un tiempo, paralelamente, ha surgido la cibersociedad y la democratización de las redes. Me refiero a que cualquiera de nosotros en este planeta podemos subir algo en ella. Sin embargo, en la política de México, el concepto de democratización pareciera que tiende a desaparecer. ¿Cuándo habíamos vivido en México la envergadura de las consecuencias durante la reforma educativa que intentó llevarse a cabo durante la administración del presidente Peña Nieto? ¿Cuánta represión a los maestros? ¿Cuántos meses de huelga privados de educación sufrieron los estudiantes en el estado de Oaxaca? Todo este caos a nivel magisterial, político, en nuestro país y en el mundo, por supuesto que afecta a la educación, que a pesar de los grandes beneficios de la globalización, todavía hay países que tienden a segregarse, que se aferran a su lengua, que buscan una única jurisdicción, como es el caso de Cataluña. Por otro lado, ¿cuántas etnias y lenguas hay no solo en México, sino en todo el mundo? Por supuesto que todo esto nos hace perder el equilibrio. Por todo esto, es un gran reto ser un maestro malabarista, que tenemos que ir de la mano con la teoría, con la ciencia, con la práctica, con este momento histórico que trato de definir, con las condiciones sociales y con la globalización. La Red Mundial de Programas Educativos, los recursos digitales realmente nos sobrepasan y quizás poco a poco, como apunta el autor Pérez Lindo, la sociedad tienda a la desescolarización y pida menos reclutamiento académico. De todo esto surge un cuestionamiento fundamental. ¿Cuáles son las dimensiones y elementos relevantes para situar la enseñanza de lenguas contemporáneas ante las exigencias de la sociedad? Las dimensiones para ubicar la enseñanza del francés en esta época son la social, la científica, la pública, la académica, porque penden de elementos sociales que han sufrido transformaciones. Me refiero a transformaciones
interculturales, metodológicas, políticas, ideológicas, estructurales, transformaciones de principios morales y porque nos arrastra la tecnología digital. De todas estas transformaciones que he mencionado, las que más impactan el campo educativo desde mi punto de vista son la social y la tecnológica. Sea cual sea la arquitectura pedagógica, el tipo de educación, trátese de educación formal, no formal o virtual, trátese de aulas sin muros, sea cual sea el argumento jurídico o la legislación del tipo de educación, sea estatal o si su marco legal lo define la legislación universitaria. Trátese de un sistema como Freinet o de prácticas autogestionadas, las diferencias pedagógicas o jurídicas no ponen de soslayo la realidad, ni nos deslindan de tener la misma responsabilidad al enseñar una lengua extranjera. Si lo que buscamos es una formación de alto nivel en la enseñanza del francés, por ejemplo, si buscamos dar una formación que tenga consecuencias a largo plazo y si deseamos moldear en la medida de lo posible el pensamiento de nuestros estudiantes dentro de nuestro fuero como maestros, entonces realmente enfrentamos una muy difícil tarea. Ser un maestro avesado en las opciones digitales no significa que la red sea una panoplia de formatos y de aplicaciones. Nuestra responsabilidad va mucho más allá de estas herramientas digitales. Enseñar una lengua extranjera implica contribuir con la cohesión social mundial, tratar de desarmar el racismo y la discriminación, porque vivimos en la época de los tratados internacionales, en la búsqueda de los mercados en común. Como maestros podemos erradicar la diglosía en las sociedades, porque las lenguas rompen con el aislamiento. También enfrentamos la época de los intercambios tecnológicos y de materias primas, y como había dicho antes, porque la migración y los éxodos están en su clímax. Las exigencias de nuestra época contemporánea nos exigen como maestros que seamos capaces de diseñar currículums que vayan más allá de ser un tronco axial, una carta de navegación, una jerarquización o una calendarización. Nos obliga a guardar un margen de personalización, a dejar cuando menos un 50% al estudiante para que tenga la oportunidad de desarrollar un aprendizaje autónomo. En el caso del francés, necesitamos desarrollar currículums que sean de forma circular, romper estos patrones de enseñanza lineal que van del abecedario al presente, al pasado, al futuro. Tenemos que construir currículums mucho más ricos en este sentido, donde haya además diferencias culturales, diferencias de condiciones, de géneros sexuales, currículums que rompan estos prototipos y que vayan de la mano del arte transversalmente y de la mano, por supuesto, de la literatura, en cualquier nivel, porque la literatura es la madre de la lengua. Para una exitosa enseñanza de lenguas extranjeras, debemos diseñar currículums que se adapten a la vanguardia, a la tecnología, a las aulas invertidas, a las pizarras digitales interactivas, a los celulares, a los iPads y todo tipo de plataformas. Para estar a la altura de tanta exigencia actual, el profesor necesita ser formado en muchos niveles. Necesita tener recursos de psicología y de valores humanos para poder manejar el aula en armonía.
pues tendrá dentro de su clase al ciego, al líder nato, al hiperactivo, al aletargado, y necesita saber integrarlos. Necesitamos que se nos forme para ser un maestro que sepa equilibrar la teoría, la práctica, el juego, y que sepa desplazarse hacia opciones artísticas y culturales, que sepa transversalizar, que sea facilitador, que sea un buen organizador, que cuide la integración social, la colaboración en equipos, que favorezca la adquisición de un aprendizaje que realmente vaya a ser fructífero a largo plazo, que sepa dirigir con situaciones conflictivas, que trate los errores de los estudiantes adecuadamente, que domine no solo la didáctica del francés, sino los recursos digitales, que pueda diferenciar los estilos cognitivos de cada alumno y que aproveche esta variedad del alumnado, que tenga una pedagogía holística. Y lo más desafiante de todo esto es que, como pone el cuestionamiento el gran autor José Manuel Esteve, ¿qué tipo de sociedad tocará a los profesores de aquí a 20 años, a 30 años, a 40 años? ¿Cómo podemos anticiparnos a estos cambios tecnológicos y sociales que van creciendo día con día? ¿Habría una forma versátil y revolucionaria de formarnos? ¿Qué nos va a exigir la sociedad de aquí a unos años? ¿Qué pasará con estos iPads y estos USBs? ¿Llegarán de pronto a ser obsoletos? ¿Cuáles entonces van a ser las demandas rampantes de la sociedad contemporánea? ¿Acaso podemos anticiparnos? El doctor español Miguel Peiró, lingüista, profesor de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, nos hace un interesante planteamiento. Es necesario estudiar la sociedad de la lengua que aprendemos o que enseñamos. La lengua no es el objeto único de estudio como un conocimiento aislado, porque realmente hablar una lengua no significa que sepamos comunicar o que podamos comprender la mentalidad francesa, sus sutilezas, que podamos comprender sus problemas, los secretos de su inconsciente colectivo, todo lo que va relacionado a su historia. Hablar una lengua implica saber desentrañar sus formas, sus códigos, sus secretos. Todo esto nos exige la sociedad contemporánea para que nuestros estudiantes sean capaces de infiltrarse en este mundo caótico que enfrentamos, para que puedan adaptarse al cambio social utilizando todas las herramientas tecnológicas, humanas y morales a su alcance. Nosotros como maestros tenemos que ser esa arcilla fresca que vaya con el continuo cambio para lograr estar a la altura de esta exigencia de la época. La sociedad contemporánea nos exige adaptarnos al cambio social. A continuación, citaré un pasaje del autor José Manuel Esteve, en el que nos dice: Patrice Rangard definió el problema con precisión en su ensayo Les enseignants persécutés, publicado cuando comenzaban a apreciarse en las escuelas europeas las consecuencias educativas de los grandes cambios sociales de la segunda mitad del siglo XX. La tesis central es que nuestros profesores están perseguidos, pero no por algo personal, sino por la secuencia social generada por la aceleración del cambio en nuestra sociedad contemporánea. En efecto, nuestra sociedad critica a nuestros sistemas educativos con el argumento de que la formación que imparten no responde a las cambiantes demandas sociales y económicas. Pero, como la velocidad del cambio de los sistemas educativos es menor que la de la sociedad actual, en cuanto nuestros sistemas educativos intentan adaptarse a las nuevas demandas sociales, éstas han vuelto a cambiar
y de nuevo la sociedad las critica con el argumento de que no responden a las demandas actuales de la sociedad y de la economía. Al escribir La tercera revolución educativa, Esteve defiende el argumento de que la formación de profesores debe profesionalizar el cambio social. El viejo libro de El malestar docente de Esteve venía a decir que los profesores pierden el entusiasmo inicial por su profesión a causa de la incapacidad para analizar los cambios educativos y para adaptarse a las nuevas exigencias de la educación contemporánea. Habida cuenta de que los cambios sociales más significativos se traducen en cambios educativos conforme nuestros sistemas educativos avanzan, puede valer la pena, ante los diferentes puntos de desarrollo de los sistemas educativos de la comunidad iberoamericana, analizar los indicadores de cambio que han ido transformando nuestras escuelas conforme hemos ido avanzando hacia la educación universal y hacia una educación de calidad en los inicios del siglo XXI.